Ustedes, ¿verdad? Que todas las semanas tenemos nuestra clase a esta hora, ¿sí? Muy buenas noches para todos, pues ya estamos grabando nuestra clase. Buenas noches para todos y pues el día de hoy vamos a ver esta última clase o el último tema respecto al curso de ética, ¿sí? Si se recuerdan, pues les había dicho desde el inicio de unidad, pues que íbamos a estar terminando los temas pues una semana antes, ¿verdad? De los 6 temas que íbamos a ver, pues los íbamos a ver durante el transcurso de este tiempo y pues la próxima semana lo que vamos a tener, les anticipo desde este momento, que es un repaso, ¿verdad? Entonces, durante ese repaso, yo les voy a dar algunos puntos importantes que yo necesito, por ejemplo, que ustedes pongan un poquito más de énfasis para el momento de su examen. ¿Estamos? Entonces, también les pido pues que se conecten a ese repaso, ¿verdad? Recuérdense que igual todas las semanas tenemos un pequeño examen corto y una tarea, ¿verdad? Que les pido pues que la trabajen, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, como les mencionaba, con esta clase número 6. Y el día de hoy, pues vamos a ver este tema que se le denomina la presentación personal y los buenos modales. Si se recuerdan, hace algunas semanas estuvimos viendo un tema similar a este que se le denominaba la presentación personal e imagen, ¿sí? Podrían parecer muy similares estos dos temas, pero vamos a ver que realmente pues hay algunos aspectos que van a variar entre este tema y el que ya nosotros habíamos visto, que era presentación personal e imagen, ¿sí? El día de hoy pues vamos a ver esta parte que es bastante sencilla, ya ustedes lo verán que no tiene mayor complejidad, y vamos a tratar de hacer una remembranza con algunos puntos importantes que ya hemos visto en otras clases, ¿sí? Entonces, veamos, pues para comenzar, veamos qué es la presentación personal y qué son los modales, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo que nos eh, corresponde el día de hoy, ¿sí? La presentación personal, pues como ya hemos visto durante las otras clases, como bien nos menciona acá, es el conjunto que incluye el vestir bien, ¿verdad? La educación, la cortesía, las normas de etiqueta y todo lo que nosotros hemos estado viendo durante las clases anteriores, ¿verdad? Todo eso forma parte de la presentación personal, ¿verdad? Recordemos la forma en cómo uno se expresa, ¿verdad? La forma en cómo uno habla, si una persona utiliza malas palabras al momento de hablar, si se viste adecuado a la ocasión, incluso, ¿verdad? Hablábamos que el solo o el simple hecho, ¿verdad? De uno colocarse ya sea loción en el caso del hombre, perfume en el caso de las mujeres, ¿verdad? El tipo de maquillaje, el tipo de vestuario que uno lleva a un lugar, pues todo eso dice mucho de la presentación personal, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, es el conjunto que incluye el vestir bien, la educación, cortesía y todo lo que nosotros hemos estado hablando durante el curso, ¿sí? Los buenos modales pues también van a implicar el vestir bien, el caminar, el hablar, el saludar de una forma determinada, ¿verdad? Pero esto se adquiere luego de practicarlos y vivirlos durante algún tiempo, ¿sí? Entonces ya un modal o los buenos modales pues prácticamente ya están arraigados dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestra forma de ser, ¿verdad? Entonces vemos ahí la diferencia entre solamente tener una presentación personal adecuada con la diferencia que ya tenemos con los buenos modales, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, los buenos modales pues también se necesitan practicarlos y vivirlos. Y hasta que nosotros cumplimos esto, pues realmente nosotros vamos a adquirir estos buenos modales. Si se recuerdan, hablábamos de los tipos de vestimenta, ¿verdad? Y decíamos, básicamente hay tres tipos, ¿verdad? Los formales, los informales. ¿Sí me escuchan ahí, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Solo les Sí, consulto. profe. Sí, gracias. Sí, profe. Si, Sí, profe, sí se si en escucha. algún momento se me corta la señal, me avisan, ¿oyeron? Porque me salió un cartelito aquí que mi conexión era inestable, pero si pasa algo, me avisan. Entonces, continuemos. Como les mencionaba, si recordábamos, ¿verdad? La parte cuando veíamos la parte de vestimenta, decíamos, hay tres tipos, ¿verdad? Formal, informal y el casual, ¿verdad? Entonces, cada uno, ¿verdad? Va a estar acorde a la situación, al momento o a la necesidad que uno requiera en un momento determinado. La forma de caminar, la forma de sentarse, incluso, ¿verdad? Recordemos que decíamos incluso la forma en cómo yo coloco los brazos, si estoy cruzado, si estoy pendulando con el pie, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy viendo para otro lado, si estoy divagando. Entonces, todo eso dice mucho realmente acerca de cómo son los modales de una persona, ¿verdad? Entonces, son puntos que hay que tomarlos en cuenta eh,
para practicarlos, como bien nos dice aquí, y vivirlos para realmente hacer buenos modales. En este caso, los buenos modales más la cortesía, esta se le considera la fórmula perfecta para tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, que cuando va a un restaurante, llega a una casa de alguien, llega a una tienda a comprar algo, ¿a quién no le gusta que lo traten bien, verdad? Yo creo que a todos nos gusta. No va a haber nadie aquí que me diga, ah, no, a mí me gusta que me traten mal, ¿verdad? No, no sería lo correcto, ¿verdad? O lo normal, podríamos decir. Entonces, a todos nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? Que nos den el lugar que nosotros consideramos que nos merecemos, ¿verdad? Y todo esto forma parte de las normas de cortesía. Si nosotros tenemos estas normas de cortesía más unos buenos modales, como bien nos dice aquí, pues es una fórmula perfecta para tener éxito en lo que nosotros vayamos a emprender, ¿sí? Si yo quiero emprender con un negocio de, no sé, venta de ropa, si yo quiero emprender con una carrera universitaria, si yo quiero emprender con una asociación con otras personas, si yo quiero emprender de cualquier forma, cualquier proyecto que yo me quiera emprender en la vida, como bien nos menciona acá, los buenos modales más una cortesía adecuada, pues nos van a abrir muchas puertas, ¿sí? Entonces, como les digo, a todos nos gusta que nos traten bien, ¿verdad? Entonces, recordemos que la semana pasada hablábamos de una palabrita clave, la empatía, ¿sí? A ver, alguien que active su micrófono y que me diga qué se recuerda o a grandes rasgos, qué se recuerda que es la empatía que hablábamos la semana pasada. ¿Qué se recuerda? A ver, Dailin Tunche, por favor, active su micrófono y dígame, ¿se recuerda que hablábamos que es la empatía? Dailin. Ah, está muy tímida Dailin hoy. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? La empatía no era la forma cortés de tratar a los demás. Más o menos, gracias Gracie. Más o menos por ahí va la idea, ¿verdad? Pero recordemos que la empatía, habíamos dicho, coloquialmente nosotros lo podemos definir como prácticamente ponernos en los zapatos de otra persona para entender realmente cómo es la situación que está viviendo esta persona, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos a alguien con una necesidad, en este caso, pues estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Y muchas veces decimos, nos enteramos, ah, es que fulanito salió contagiado o que la fulana está contagiada. Entonces dice uno, pues, pobre, ¿verdad? Pero ojalá pues que salga bien, ¿verdad? Pero realmente dice uno, si nosotros somos empáticos y realmente nos ponemos en los zapatos, nos ponemos en el lugar de esta persona, ¿verdad? Pues es una situación totalmente distinta, ¿verdad? Porque en este caso, cuando nosotros somos empáticos, realmente asimilamos completamente cómo se siente una persona. Entonces, si nosotros logramos ser empáticos con todas las personas con quienes nosotros nos relacionamos, nosotros obviamente vamos a querer o vamos a pretender la cortesía, ¿verdad? Entonces, tratar adecuadamente a las personas en base a las necesidades que estén presentando, ¿sí? Bueno. Eh, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Desde inicio de año, desde inicio de unidad, perdón, yo les mencionaba, ¿verdad? Que muchos de los temas que nosotros vemos acá, pues son aplicados no solamente a la vida, no solamente al ámbito estudiantil, no solamente al ámbito laboral, sino que realmente esto se aplica para todo, ¿verdad? Entonces, no va a ser la excepción, pero como en otras ocasiones, pues mi objetivo es ejemplificarlo o dirigirlo, ¿verdad? Hacia el ámbito laboral, ¿verdad? Que es donde nosotros nos tenemos que preparar, ¿sí? Los buenos modales en una oficina, no solamente en una oficina, sino que en cualquier área laboral, ¿verdad? Independientemente si el trabajo que usted realice sea en una oficina, sea en un lugar abierto, sea de calle, por ejemplo, sea vía internet hoy en día, ¿verdad? Sea vía telefónica, sea vía WhatsApp o cualquier otra forma de chat, pues independientemente de cómo sea esta comunicación o cómo sea la relación o el tipo de labor que nosotros hagamos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener buenos modales en el lugar de trabajo. Así como, por ejemplo, un abogado debe tener buenos modales para tratar a sus clientes, así como un médico debe tener buenos modales para tratar a sus pacientes, así como un policía tiene que tener buenos modales para tratar a los ciudadanos, así se aplica para todo, ¿verdad? Incluso
eh, incluso hasta en profesiones que nosotros no nos podamos decir o imaginar, ¿verdad? Pues cómo se relacionan los buenos modales, pero, por ejemplo, cualquier tipo de profesión, cualquier trabajo que una persona se desempeñe debe tener buenos modales, porque como ya decíamos, los buenos modales más la cortesía va a ser la fórmula perfecta, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener éxito en cualquier situación que nosotros querramos o queramos emprender, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué consejos nos da su libro de texto acerca de los buenos modales? Pues para comenzar, tener una mentalidad abierta, ¿sí? Esto es muy importante porque, para darles un ejemplo, ¿verdad? En Guatemala, pues tenemos mucha cultura, ¿sí? De esta cultura, pues nosotros tenemos igual bastantes formas de pensar, tenemos muchas religiones, tenemos muchas identidades políticas, identidades de otras manifestaciones que en algunas otras o en algunas ocasiones no van a ser partidarias con lo que nosotros pretendemos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, pero el amigo, ¿verdad? Es partidario a un partido o es afín a un partido político en particular. Ah, no, pero como yo soy afín a otro partido político, entonces ya no vas a ser mi amigo. No, ¿verdad? Eso no tiene por qué ser así. Entonces, como bien nos dice aquí, tener una mentalidad abierta. Otro ejemplo muy claro, ¿verdad? En Guatemala hay algunas cosas que dicen que nunca se deben hablar de política, de religión y de deportes, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces son temas de discusión, ¿verdad? Pero son temas de discusión porque muchas veces las personas no tienen una mentalidad abierta, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo ir a un equipo de fútbol en particular, pero otra persona le puede ir a otro equipo de fútbol en particular, ¿verdad? No es de mi agrado, pero acepto su decisión, ¿verdad? Acepto su afinidad con cierto equipo. Igual esto se aplica, por ejemplo, para la religión, ¿verdad? Está bien, yo no soy partidario de esa religión, pero acepto su forma de pensar, acepto sus creencias y todos en paz, ¿verdad? Todos somos libres de hacer pues lo que nosotros consideremos que es correcto. Entonces, como bien nos dice aquí, una mentalidad abierta, ¿sí? Evitar las discusiones y las peleas, pues esto ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Esto es muy importante porque todo esto realmente pues va a hacer un poquito, ¿cuál es la palabra? Ásperas las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces es muy importante tratar de evitar las discusiones y las peleas, ¿verdad? Imagínese qué incómodo que se discute con alguien del trabajo y al otro día lo tiene que volver a ver, pues es un poquito incómodo, ¿verdad? Sí. Evitar faltar al trabajo, ¿sí? Esto habla muy bien de los modales de una persona. Incluso desde el momento en que uno llega al área laboral, en el momento en que uno se presenta al trabajo, ¿verdad? Si a uno le dicen a las 7 de la mañana, pues ya, como ya hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Ni muy temprano, pero tampoco llegar tarde, ¿verdad? Sino que ser puntuales, ¿sí? Es cierto, en Guatemala pues tenemos la situación del tráfico que muchas veces pues altera estas situaciones, pero debemos de organizarnos, debemos de ser precavidos con todas estas situaciones para que desde la hora en que uno llega a un lugar, desde el momento en que uno sea puntual, desde ahí pues se reflejan los buenos modales de una persona, ¿sí? Entonces, muy importante también. Compartir y relacionarse con los compañeros. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos o dicen las personas, ah, no, yo aquí vengo a trabajar, no vengo a socializar, ¿verdad? No. También es importante, ¿verdad? Tener algún tipo de relación porque, como dicen las personas, ¿verdad? Uno no sabe de quién pueda necesitar uno en el futuro, ¿verdad? Entonces es importante, pues usted no sabe si el día de mañana su compañero de trabajo o su compañera de trabajo va a ser quien le dé trabajo a usted aquí a unos 10, 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tratar de mantener relaciones con todas las personas que uno eh, pueda, ¿verdad? Colaborar en equipo, el trabajo en equipo es una característica muy importante hoy en día en cualquier área laboral, ¿sí? En cualquier área laboral, realmente el trabajo en equipo es muy importante y sobre todo forma una parte muy importante del funcionamiento de una empresa hoy en día, ¿sí? Incluso grandes empresas a nivel nacional y a nivel mundial, la metodología de trabajo ahora es mediante equipos multidisciplinarios. Esto quiere decir, por ejemplo, para hacer más efectiva la labor de un área en particular de una empresa, pues yo voy a reunir a personas que sean profesionales en diferentes áreas, ¿sí? Y ellos van a conformar un equipo.
y este equipo se va a encargar de hacer tal cuestión para la empresa, ¿verdad? Entonces vemos que, como les digo, realmente el colaborar en equipo, el trabajar en equipo, igual es una buena herramienta y sobre todo pues tenemos que tener buenos modales para poder trabajar. Respetar las normas y costumbres de otros, ¿verdad? Pues viene un poquito a complementar lo que hablábamos de una mentalidad abierta, ¿verdad? Presentarse ante un nuevo personal, ¿sí? Esto es muy importante, porque en algunos dados casos, ¿verdad? Existen personas que llegan a laborar hacia algún lugar, ¿verdad? Y como dicen, pues no es Juan, como que fuera Juan por su casa, ¿verdad? O Pedro por su casa, dice la gente, porque ni siquiera saluda, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? El presentarse con las nuevas personas. Si yo soy ajeno a un lugar de trabajo y no conozco a nadie, pues yo me pongo a la disposición. Mucho gusto, mi nombre es fulanito de tal, yo voy a estar trabajando en el área laboral de tal situación, cualquier cosa estoy para servir, ¿verdad? Punto. No tiene uno por qué ser meloso, ¿verdad? Como diría la gente, pero la educación, como hemos hablado en otras ocasiones, pues la educación no pelea con nadie, ¿sí? Eh, Evitar las críticas hacia compañeros, ¿verdad? Como les he dicho en otras ocasiones, pues el evitar estar metiéndonos en cosas que realmente no nos importan a nosotros o no son del área laboral, pues no solo nos va a evitar muchos problemas, sino que esto va a hablar muy bien de los buenos modales que pueda tener uno como persona, ¿sí? Entonces también tomémoslo en cuenta. Ser honestos, ¿verdad? Esto es especialmente importante en las áreas financieras, de verdad, unas áreas que ustedes conocen muy bien. Entonces, pues también, ¿verdad? Tomar en cuenta esta parte. Todo con educación y respeto, ¿sí? Siempre la educación y el respeto, y como decíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Los buenos modales y la cortesía, la fórmula perfecta para tener el éxito en lo que nosotros vayamos a emprender, ¿verdad? Si yo me quiero ir a la universidad, pues debo de manifestar mis buenos modales y mi cortesía. Si yo me quiero ir a trabajar hacia una empresa en particular, si yo voy a emprender mi propio negocio, si yo deseo establecer una relación con un equipo de trabajo, con una persona, etcétera, todo esto pues va a ser clave para poder tener éxito y sobre todo pues para abrirnos puertas, ¿verdad? Entonces, muy importante que lo tomemos en cuenta. Malos hábitos, como ya decíamos, pues estos malos hábitos obviamente no van a ser parte de los buenos hábitos o de los buenos modales, ¿verdad? En este caso es totalmente lo contrario. Y es por eso que yo les coloqué aquí algunos de los que yo considero más importantes y sobre todo pues que les pido traten ustedes en la manera de lo posible de no realizarlos, ¿verdad? Si usted está en la comodidad de su casa es otra situación totalmente distinta, ¿verdad? Pero al menos en un área laboral pues sí es importante no realizar estos malos hábitos. Por ejemplo, introducirse el dedo en la oreja, ¿verdad? Muchas veces vemos ahí a las personas incluso hasta con una llave o con alguna situación, ¿verdad? Realizando su higiene aparentemente, pero obviamente esto es un muy mal hábito, ¿verdad? El rascarse la nariz también o el hurgarse la nariz, ¿verdad? En frente de las personas, como bien nos dice aquí, perdón, como bien nos dice aquí el tercer numeral, hurgar la nariz con un dedo, ¿verdad? Pues también esto es de muy mal hábito y sobre todo, pues dice muchas, muchos malos modales respecto a un individuo, ¿verdad? Esta parte también, por favor. Y esto incluso yo lo he visto con algunos de ustedes o de sus compañeros, compañeras, el morderse las uñas, ¿verdad? Yo realmente pues considero que ya estaban ustedes en una edad en la cual pues ya no se les tiene que regañar, ¿verdad? Como que fueran niños, digamos, ¿verdad? Entonces, realmente esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y como les digo, especialmente en las áreas laborales e incluso en el colegio, con su familia, con sus amigos, pero realmente esto es muy malo, ¿verdad? El ver a alguien que se está comiendo las uñas pues es un muy mal hábito y sobre todo para en algunas ocasiones es desagradable, ¿verdad? Para algunas personas. El rascarse en público cualquier parte del cuerpo también, ¿verdad? Vemos ahí, especialmente esto es en el caso de los hombres, ¿verdad? Tal vez las mujeres pues realmente son un poquito más cuidadosas con esto, pero en el caso de los caballeros pues sí les pido, ¿verdad? Tener en consideración esta parte porque para las personas es desagradable estar viendo esto y sobre todo pues es un muy mal hábito. Y este último, ¿verdad? Este último, como les pongo aquí en la imagen, yo aquí en la imagen les traté de colocar los dos más importantes que yo considero que yo he visto más, más prevalentes en nuestra sociedad.
el estar pendiente del celular y el morderse las uñas, ¿verdad? Pero especialmente hoy en día, el estar pendiente del celular, ese es un muy mal hábito. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces están con un amigo, con una amiga, con sus familiares incluso, ¿y qué pasa? O están comiendo y o usted le está hablando a alguien y la otra persona está en el teléfono, ¿verdad? Entonces, incluso uno siente que hasta ni siquiera le están prestando atención, ¿verdad? Entonces, es muy importante evitar este mal hábito, ¿sí? Sobre todo, especialmente si está en un área laboral. Recuérdense que las áreas laborales, en muchos casos, las áreas laborales, pues, les van a colocar sanciones, ¿verdad? Por el hecho de estar mucho tiempo en el teléfono celular. En otras áreas laborales, pues, se los va a permitir porque así es el tipo de trabajo que se realiza, ¿verdad? Pero como les digo, pues como norma general, pues tratar de evitar el estar pendientes del celular, ¿verdad? Cuando es momento de trabajar, a trabajar y sus problemas personales, sus situaciones personales, si está peleado con el novio, con la novia, todo eso puede esperar para después, ¿sí? Entonces, esa es una situación muy importante por la cual pues muchas personas a veces pues lastimosamente pierden el empleo, ¿sí? Ahora, como ya decíamos, pues los buenos modales se van a generar a través de la práctica y de vivirlos constantemente, ¿verdad? Entonces, a través de esto, pues ya se van a generar buenos hábitos. Veamos algunos consejos para adquirir buenos modales que nos menciona aquí su libro de texto. Nos dice, por ejemplo, ver a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, ver qué buenos hábitos tienen otras personas. Eso es muy importante porque a veces nosotros vemos a unas personas que tienen algunos hábitos pues bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo no se los coloqué aquí, pero por darles un ejemplo, ¿verdad? Para los caballeros les digo, algunas personas les gusta utilizar un pañuelo en la parte de atrás del bolsillo del pantalón, ¿verdad? Es un buen hábito, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. Por ejemplo, dependiendo del trabajo que realice, pues suda uno un poco de la cara durante el transcurso del día y pues es una buena herramienta, ¿verdad? Para poderse uno limpiar un poco la cara, ¿verdad? Entonces, como les digo, uno va observando buenos modales y buenos hábitos en otras personas y pues es un buen consejo, ¿verdad? Para poder adquirir buenos modales. Identificar buenos modales que tengo deficientes, ¿sí? Tal vez tengo un buen modal, por ejemplo, yo trato de la manera de lo posible de ser puntual, trato de ser responsable con lo que hago, trato de ser ordenado, por ejemplo, pero realmente veo que no lo estoy logrando. Entonces, yo identifico un buen modal, pues, pero que lo tengo, lastimosamente lo tengo deficiente, entonces yo puedo comenzar a trabajar en eso, ¿sí? Entonces, es un buen consejo para adquirir buen modal o los buenos modales, ¿verdad? Si yo quiero ser más ordenado, pues todos los días voy a tratar de ser un poquito más ordenado, ¿verdad? Esto es muy importante. Como ya decíamos, todo se trata de practicarlos y de vivirlos. Entonces, practicarlos todos los días es el consejo más importante que su libro de texto nos da. Tener una mentalidad positiva, obviamente, ¿verdad? Para poder generar mejores, buenos y sobre todo buenos modales y hábitos personales. Evitar acarrear problemas personales, esto especialmente para las áreas laborales, como les decía, cuando usted está trabajando, pues concéntrese en su trabajo y todas las situaciones personales déjelas para después. Y así como cuando usted está trabajando, solamente se concentra en su trabajo o solamente se concentra en sus estudios, viceversa. Cuando usted esté con su familia, cuando usted esté con sus amigos, concéntrese en eso y deja sus estudios, su trabajo para después. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, darle a cada cosa su momento y su lugar. Como ya decíamos, pues no estar todo el tiempo en el celular, ¿verdad? Eso es muy importante, es un buen consejo para poder adquirir buenos modales. Como ya les decía, desde el primer día de clase, ¿verdad? Yo les colocaba esta imagen al inicio de las clases y pues veamos, ¿verdad? Otra vez les recalco esta parte. Todo lo que vimos en la unidad es aplicado a la vida, no solamente en ámbitos profesionales o laborales, o también le podríamos añadir aquí ámbitos estudiantiles, ¿verdad? Entonces, pues recuérdense, ¿verdad? Ustedes van a ser como ustedes se quieran ver, ¿verdad? Así como ustedes lo ven aquí en esta imagen,
Si ustedes se ven como personas exitosas, si ustedes quieren seguir estudiando después, si ustedes quieren tener buenos modales, si ustedes quieren que las personas los vean como una persona ética, cortés, íntegra, de buenos modales, pues así es como nosotros nos debemos de ver, ¿verdad? Y sobre todo tener esa mentalidad. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, jóvenes, que pueda activar su micrófono y expresar su duda, su comentario, alguna inconformidad que tengan, que hable ahora o que calle para siempre. No, profe, estamos bien ahí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, si no hay dudas, pues les recuerdo, por favor, todas las semanas tenemos un pequeño examen corto autocalificable. También tenemos una pequeña tarea, ¿verdad? Entonces les recuerdo que por favor, y les pido, ¿verdad? Que por favor la hagan con tiempo, que no se les vaya a estar olvidando esta parte. Y como les mencionaba al inicio, ¿verdad? La próxima semana lo que tenemos es un pequeño repaso de los principales temas que van a entrar para el día de su examen, ¿verdad? Entonces, pues también por favor les pido que se conecten. Aparte voy a estar resolviendo algunas dudas de algunos temas, entonces ya en un momento yo les coloco ahí la nueva invitación en plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan el link también y se los mando por WhatsApp como siempre, ¿oyen? Entonces, qué gusto me dio poder volver a saludarlos y por favor síganse cuidando mucho de la pandemia, por favor tomen todas las medidas de precaución y les mando un fuerte abrazo, ¿oyeron? Que estén muy bien, que pasen feliz noche a todos. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Feliz noche, se cuida. Gracias, gracias igualmente. Adiós. Adiós.